En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lectura del libro de la sabiduría, en el capítulo 18, versículos del 6 al 9. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas. Y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y del 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham,
cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su único hijo. Garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 12, versículos del 32 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna, consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Hoy es domingo, día del Señor. Dios colme tu vida de ricas y abundantes bendiciones. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios por hacernos partícipes de su gran victoria. Cristo vive, Cristo ha resucitado, Cristo estará con nosotros todos los días de nuestra vida.
Queridos hermanos, hemos escuchado como primera lectura el libro de la sabiduría y nos dice: la noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres. Recordemos que el pueblo de Israel, esclavo en Egipto y ante un capataz, ante un tirano en Egipto, el pueblo en sus gritos de liberación y auxilio, Dios les escucha y los sacará de la prisión en que los tiene el faraón. Estaban sometidos a duros trabajos. Su dignidad estaba completamente pisoteada porque eran ocupados como máquinas para construir edificios y grandes torres. La noche de la liberación fue anunciada para este pueblo cuando se le dice a través de Moisés que tendrán que sacrificar un corderito y lo comerán en familia y con su sangre untarán los dinteles de las puertas, porque el ángel exterminador pasaría esa misma noche y ellos serían liberados con la sangre del corderito que ya anunciaba la sangre del cordero pascual, el que se inmola por nosotros en la última cena y que nosotros tenemos la oportunidad de celebrar este gran sacramento instituido por el amor de Dios en Jesucristo, su Hijo amado. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas. Y fue una Pascua donde el pueblo puso su confianza y esperanza en un Dios que puede liberar de la esclavitud, que puede sacar de la opresión del faraón. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres, y es para nosotros ahora una herencia entonar estos cánticos que están contenidos en todos los salmos, pues anuncian la gran bondad de un Dios hacia un pueblo que ha sido siempre la preferencia de Dios. De ahí que hemos escuchado precisamente como respuesta a esta lectura el Salmo 32. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Felices porque somos nosotros los que ahora gozamos de la gran bondad de nuestro Dios, que es nuestra esperanza, que es nuestra ayuda, que es nuestro amparo, su bondad siempre derramándose para con su pueblo. Por eso, dichoso el pueblo que el Señor se ha escogido, y tú y yo somos ese pueblo que Dios ha elegido, y por lo tanto tú siéntete también elegido por el amor de Dios. Él te ama infinitamente y eso debe de ser motivo para que no pierdas la esperanza y la alegría de saber de que Dios está en ti y que Él quiere que tú estés en Él. En la carta a los Hebreos nos dice: la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera. La fe, hermanos, es ya la respuesta. Fe, hermanos, es abrazar lo que ya Dios nos está dando. Fe es abrazar y aceptar las bendiciones que Dios ya está derramando en ti. Por ella, es decir, por la fe,
Fueron alabados nuestros mayores. Por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir. La fe le hace a Abraham creer firmemente en que Dios no le fallará y se abandonará totalmente a su voluntad, partiendo de una tierra hacia otra que él no conoce, pero sí sabe que el que lo ha llamado a partir a esa tierra sí la conoce. Y esto es fe, esto es abandono total a la providencia y a los designios y propósitos de Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo. Y así de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Esta es la fe de Sara y la fe de Abraham, una fe que cree, que sabe, que no tiene duda de un Dios que todo lo puede y todo lo que Él quiere lo hace, porque para Dios nada hay imposible. Todos ellos murieron firmes en la fe. Bendita muerte de verdad cuando se muere en la fe en Cristo Jesús, firme en aquel que nos ha dado una promesa de salvación. Qué alegría Dios nos conceda morir firmes en la fe. Por su fe Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su único hijo. Dios lo prueba en lo que él más quería. Ya lo había sacado de una tierra hacia otra que él no conocía. Ahora le pide lo que él más ama, su hijo Isaac. Abraham es nuestro padre en la fe porque ha sido probado como oro en el crisol. No rehusó ofrecerle como sacrificio a su hijo Isaac porque Dios se lo había pedido y porque Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Una fe sumamente acertadísima, porque es lo que el mismo Jesús hará cuando nos anuncia la buena nueva de salvación. Levantó, resucitó muertos, como el hijo de la viuda de Naín, como a Lázaro. Luego nos dice el Evangelio que hay que estar preparados porque la venida del Hijo de Dios es inminente y podrá venir cuando menos lo esperamos. Y por eso el evangelista San Lucas nos da una luz maravillosa para que entendamos y comprendamos cómo debe de estar nuestra vida de cara a esta realidad, porque todos moriremos. Y si morimos en gracia, bendito sea nuestro Dios. Y si morimos sin la gracia, qué tristeza, porque allí será el llanto y el rechinar de dientes. O recibiremos, como dice el Santo Evangelio, muchos azotes. Pues dice el evangelista, Jesús dijo a sus discípulos, no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Aquí escuchamos la ternura de un Dios que nos hace partícipes de su reino de amor, de paz y de justicia, un reino que ya abrazamos en vida y que damos gracias a Dios por saborear la presencia de Dios en los sacramentos y también en nuestros hermanos con quienes vamos caminando y con quienes vamos creciendo en la fe. Esto es abrazar
y vivir en este reino que pedimos cada vez que le decimos, venga a nosotros tu reino. Nos dice también, y esto va sobre aquellos que viven apegados a los bienes materiales, vendan sus bienes y den limosna. Vendan sus bienes y den limosna. Es fácil dar una limosna de lo que tienes en el bolsillo, pero ya vender lo que tienes por dárselo a los pobres, esto se llama desprendimiento. Esto se llama confianza en un Dios que te va a proveer cuando tú hayas dado lo que más te ata o lo que más te duele. Acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. La caja fuerte está en el reino de los cielos. Nadie te podrá robar lo que hayas acumulado en el cielo, ni el ladrón, ni la polilla. Y por eso nos insiste, amontonen tesoros en el cielo. Y estos tesoros, hermanos y hermanas, son las buenas obras que podemos hacer mientras vamos de camino. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Esto es una pregunta que habría que hacerla personalmente. ¿Estoy listo? ¿Mi luz está realmente encendida para ponerme en camino? ¿Estoy listo para el viaje? Si hoy viniera el Señor por mi vida, estaría listo para decirle, bendito seas Señor, porque ahora es el día de mi partida y de mi encuentro personal contigo. Alabado seas, Señor Jesús. Estamos listos, hermanos, para partir a la hora que nuestro Dios quiera llevarnos. Pues dichosos aquellos a quienes su servidor al llegar los encuentre en vela. Felices, llama felices, dichosos a los que están preparados, aquellos que están en vela orando, aquellos que están haciendo el bien, aquellos que están en paz con Dios, con su prójimo y consigo mismo. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Nuevamente, el evangelista habla de dichosos, felices. Dios no te ha dicho a qué hora del día o de la noche vendrá por ti. Algunos santos han sido privilegiados, que se les ha anunciado el día y la hora en que van a morir. Nosotros, hermanos, no sabemos el día ni la hora y por lo tanto hay que estar preparados. Nos dice el evangelista, estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Creo que muchos estamos listos para morir, pero no estamos listos para partir. Tenemos todo preparado, hasta la funeraria, todo listo en sus tamales, en cuántas sillas va a traer la funeraria, qué color va a ser la caja, pero ese camino final parece ser que lo descuidamos y por eso esta palabra viene a decirnos que si estamos preparados a dejar arreglado todos nuestros asuntos materiales, también debemos de estar preparados para ponernos a cuenta espiritualmente con Dios, con nuestro hermano y con nosotros mismos. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Nuevamente llama
Dichoso, feliz ese criado que lo encuentra portándose bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me encuentro? Tú y yo vamos a darle hoy a Jesús la respuesta. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Consuela un tanto este texto, porque no mandará al infierno a algunos, sino que le dará, dice, muchos azotes. Si sabiendo lo que tenía que hacer no lo hizo, pero aquel que no sabía, porque no se le había anunciado la buena noticia de salvación, porque cometía grandes errores ingenuamente, ignorantemente, recibirá pocos. Pues también aquí podemos interpretar que habrá una purificación antes de entrar al reino de los cielos, y la purificación nos la está diciendo hoy el evangelista. Recibirán unos muchos azotes y otros pocos azotes, que nos indica que habrá una purificación también. Habrá una paga por las faltas cometidas, consciente o inconscientemente. Porque dice, al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Esto nos cuestiona a todos, porque Dios nos ha dado a manos llenas. Creo que nadie ignora de que Dios nos exige conversión, de que Dios nos exige amor al prójimo, de que Dios nos pide obras que son las que van a valer en el día final, al atardecer del día. Y aquellos que, sabiendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que cambiar, y no lo hacemos, entonces es reo de esta última sentencia. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que poco se le dio, poco se le exigirá. Dios te bendiga, mi querido hermano, por escuchar la bendita palabra de Dios. Unidos siempre en oración. Gracias por tus comentarios y por compartir esta bendita palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.